Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Rodríguez, yo soy psiquiatra de la Universidad Javeriana y he sido la persona que ha estado manejando el grupo de pacientes de la Asociación Colombiana de Bipolares ya desde hace casi 3 años y medio, 4 años. Entonces vamos a empezar con la charla de hoy. ¿Listo? Entonces, como todos hemos visto, se están dando una serie de cambios a nivel mundial con toda la pandemia del coronavirus y eso ha generado bastante temor, bastante miedo y debido al riesgo de infección, pues se han tomado unas medidas que han tenido un impacto pues en todos nosotros y en nuestra salud mental. Entre esas cosas, pues tiene que ver con la cuarentena. Entonces vamos a hablar sobre la cuarentena, sobre el coronavirus y sobre la parte de las emociones que se han venido desatando a raíz de toda esta situación y de las pautas que tenemos que llevar para manejar en este momento tan difícil, enfatizando principalmente en la parte de la comunicación, porque ya se ha demostrado que cuando hay personas confinadas en un lugar por un periodo de tiempo prolongado, eso genera conflictos. Entonces, por eso es muy importante hablar de cómo resolver estos conflictos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Qué sucede con el coronavirus? Primero tenemos que hablar los hechos científicos reales. Es un virus que apareció en la China, en la península de Wuhan, y este virus es un virus altamente contagioso. Por eso se han tomado todas estas medidas. Hay que entender que el virus es altamente contagioso, pero tampoco es tan letal como dicen en algunos medios sensacionalistas. ¿Me escuchan? Es que veo por ahí en el chat que dicen que no se escucha. Ok. Entonces, este virus tiene una mortalidad del 1 al 5% en la población y hay ciertas personas que tienen mayor riesgo que otras, pero la gran mayoría de personas que pueden infectarse realmente no van a tener un desenlace fatal. ¿Qué sucede? Como el virus es altamente contagioso, esto va a hacer que si muchas personas se enferman a la vez, sea difícil tratarlos a todos al tiempo y por eso es que se han tomado eh, ¿cuál es la primera recomendación frente al coronavirus? Esto tiene que ver con las medidas de evitar el contagio y la propagación. Y la primera tiene que ver con el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental ya que el virus se ha demostrado que puede vivir en superficies por grandes periodos de tiempo. Dependiendo de la superficie, puede durar más tiempo o menos tiempo. ¿Qué sucede? Como vive en las superficies, al estar en contacto en las manos, si uno lo tiene en las manos, el ser humano tiende mucho a llevarse las manos a la cara, tiende a tocarse la cara de 3 a 5 veces cada minuto. Entonces, si llegamos a tener el virus en nuestras manos y nos tocamos la cara, esto puede llevar a que nos podamos contagiar. Por eso es fundamental un lavado de manos exhaustivo, un lavado de manos que debe durar por lo menos 2 minutos, donde uno se restriegue todas las superficies, los dedos, estos dedos. Después montaremos un video donde explicamos bien lo del lavado de manos y por eso es tan importante. El virus tiene una transmisión por gotas. ¿Qué quiere decir eso? El virus hasta ahora no se ha demostrado que pueda vivir en el aire, pero en la saliva sí puede estar. Y cuando una persona habla, por lo general salen micropartículas de saliva y eso puede llevar al contagio. Por eso se recomienda que en sitios donde hay espacio muy reducido entre personas, se lleve tapabocas, es para evitar que estas gotas salpiquen y nos puedan contagiar. Es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones, sobre todo cuando se vaya a salir de la casa. Y después de volver de la casa, hay que volver a aplicar el lavado de manos. He visto que muchas personas están usando guantes de látex para evitar
contagiarse con las manos, pero si nosotros usamos guantes de látex y nos seguimos llevando las manos a la cara, el riesgo de contagio es el mismo. Por eso es muy importante evitar tocarnos la cara y lavarnos las manos constantemente, ya que muchas veces el tocarnos la cara es algo que hacemos prácticamente inconscientemente. Sin darnos cuenta lo hacemos. Esa es la primera medida. La segunda medida tiene que ver con la cuarentena y es evitar salir al máximo, ya que como les explicaba que el virus puede vivir en cualquier superficie, esto hace, y que sea altamente contagioso, esto hace que si estamos en contacto con otras personas, podamos entrar en contacto con el virus. Y por eso se tomó la medida de cuarentena. Ya puntualizaremos bien sobre la cuarentena. La tercera medida tiene que ver con limitar el acceso a la información de redes sociales. Es muy importante estar enterados sobre todo lo que tiene que ver con el coronavirus, pero si estamos bombardeándonos todo el tiempo de información sobre esto puede saturarnos y puede generar mayor ansiedad. Entonces, si queremos informarnos, lo primero hay es que informarnos solo de fuentes que sean confiables. La Secretaría de Salud ha dispuesto en su página web mucha información sobre lo que tiene que ver con el coronavirus y también la Organización Mundial de la Salud y algunas organizaciones no gubernamentales donde explican de forma clara para la gran mayoría de personas y lo puedan entender en qué consiste y cuáles son los riesgos. Hay que evitar estas cadenas sensacionalistas que están saliendo por WhatsApp, por Facebook, donde distorsionan la información, generan mayor temor y realmente no nos aportan mayor cosa. Entonces, por eso es muy importante limitar el acceso a la información y evitar compartir información de la cual no tengamos certeza de la fuente, ya que si nosotros compartimos esta información, estamos angustiando a más personas y los estamos saturando de información que está desinformando. Entonces, por eso es muy importante, si yo necesito informarme, hacerlo 1 o 2 veces al día y evitar estar en contacto con toda esta información, ya que o si no, esto me puede generar bastante ansiedad. Ahora sí vamos a entrar con la parte de la cuarentena. La cuarentena, alguien habla sobre un link de Facebook. Carolina, ¿puedes responderle por interno a Vanessa para que pueda solucionar su situación con el link? En la cuarentena, como tenemos que evitar al máximo salir, esto va a hacer que estemos en contacto mucho tiempo en el mismo lugar, que va a ser nuestra casa o el sitio donde estamos residiendo. ¿Qué sucede? Como ya hemos hablado en los grupos de la asociación, una de las cosas que más aumenta los síntomas afectivos, tanto ansiosos como depresivos, es el aislamiento. Por eso es muy importante comenzar a manejar estos momentos que vamos a estar recluidos. Entre esas cosas, tenemos que comenzar a mirar cómo cambian nuestras rutinas. Nosotros veníamos de unas actividades constantes y llegamos a un momento donde esto va a cambiar completamente. Entonces es muy importante comenzar a organizar nuestro tiempo. Esto también lo hemos hablado en los grupos de la asociación, de la importancia de las rutinas y cómo esto nos ayuda a disminuir la ansiedad. Por eso es muy importante que así no tengamos una rutina externa, ya sea trabajo, obligaciones académicas, la universidad, el colegio, que tengamos un horario todos los días y tengamos preestablecido desde antes cómo vamos a empezar ese día. Y eso arranca por levantarnos todos los días siempre a una misma hora, ya que esto nos va a organizar. Levantarnos, a asegurar ciertos elementos básicos diarios que tiene que ver con el arreglo personal, bañarnos, vestirnos, peinarnos, hacer todo lo que hacemos normalmente como cuando tenemos nuestras obligaciones, asegurar las comidas, idealmente que las comidas estén organizadas por horarios, ya que esto nos va a marcar la pauta de cómo vamos a empezar el día y tener estructurado muy bien en un calendario qué vamos a hacer cada día.
por ejemplo, acá podemos usar uno de estos calendarios donde vamos poniendo como las obligaciones de cada día. Si no tenemos muchas obligaciones externas, tenemos que buscar otro tipo de actividades en que ocupar el tiempo. Eh, Alguien levantó la mano. Redmi, que, eh, quien levantó la mano, ¿qué pregunta tiene? ¿O tienen alguna pregunta hasta este punto? Ah, bueno, preguntas al final. O- mm, bueno, escriban la pregunta, la respondemos y seguimos. Entonces, como es muy importante tener las rutinas preestablecidas, tenemos que organizar cada día. ¿Qué sucede con el trastorno bipolar? Ya lo hemos hablado en los grupos de apoyo. En los grupos de apoyo hemos hablado que en el trastorno bipolar una de las alteraciones que es más frecuente tiene que ver con la planeación de las cosas. Entonces, si nosotros no estructuramos desde antes las rutinas, es muy difícil que día a día vayamos estructurando estas cosas, porque precisamente esta es una de las dificultades que más aparecen en el trastorno bipolar, la planeación o hacer actividades que requieran una secuenciación. De pronto Redmi tendría que mirar los, con los speakers, los micrófonos del sitio donde está conectándose. ¿Listo? Entonces, como hay unas alteraciones en la planeación o en el funcionamiento ejecutivo, es muy importante que logremos estructurar estas rutinas desde antes, ya que si no lo hacemos va a ser muy difícil poder estructurar estas rutinas. ¿Listo? Espérenme un segundo que acá se me presentó un problema. Ya, sigo. Eh, Adicionalmente, no todo tienen que ser obligaciones lo que uno tiene que estructurar en las rutinas. También es muy importante sacar tiempo para esparcimiento. Y esto tiene, sí, los cronogramas pueden ser flexibles. De hecho, para allá voy y es que, digamos, no son solo obligaciones, sino también que necesitamos estructurar otro tipo de actividades. Por ejemplo, hacer ejercicio, ya que hemos hablado que una de las formas de disminuir la ansiedad y de activarnos frente a síntomas depresivos es la actividad física. Si tenemos limitación de actividad física porque el sitio donde estamos no es un espacio lo suficientemente grande o no tenemos los implementos con los que podamos eh, hacer ejercicio, pues podemos mirar otro tipo de actividades. Por ejemplo, ahorita en YouTube hay muchas rutinas sobre aeróbicos, sobre técnicas de yoga, pilates, que podemos aplicar, solo necesitamos acceso a Internet o a un televisor y poder implementar estas actividades. Esto ya va en el gusto de cada quien qué tipo de actividad quiera hacer, pero la actividad física sí podría tener un impacto muy positivo en nosotros, sobre todo el ejercicio cardiovascular. Entonces sería muy bueno implementar entre las actividades diarias algo de actividad física. También actividades que ya tienen que ver con mis gustos, que puede ser, digamos, el cine, la música, la pintura, la lectura, donde puedo. La actividad física se puede hacer tanto en la mañana como en la tarde. La única recomendación sería no hacerlo antes de acostarse, ya que en esos momentos eh, eso nos puede activar y nos puede alterar el patrón de sueño, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda que uno no haga ejercicio 2 horas antes de acostarse, ya que esto puede impactar negativamente en nuestro patrón de sueño.
pero puede estructurarse en el momento que uno se sienta más cómodo. Lo importante es que la rutina la estructuren. Puede ser flexible, cada quien la estructura de acuerdo a sus horarios, porque también hay personas que tienen pues reuniones laborales o tienen compromisos, o sea que esto lo podemos hacer de acuerdo a, nuestras obligaciones, pero sí es muy importante que tengamos estructurado desde el día anterior qué vamos a hacer el siguiente día. Y sobre todo porque si hay uno de estos días donde amanecemos más tristes, más ansiosos, más preocupados, si no tenemos estructurado desde antes qué se va a hacer, va a ser muy difícil arrancar el día. Y por eso esto tiene que ver con las técnicas de activación. Si yo ya tengo una rutina preestablecida, si yo amanezco ese día mal, amanezco triste, esto me va a permitir funcionar ya que no tengo que pensar en lo que tengo que hacer, sino simplemente seguir unas pautas que ya tenía preestablecidas. Entonces, alguien acá pregunta que ha sentido que se tiene que medicar un poco más y eso hace que el día tenga 4 horas de actividad física. Estamos hablando de ejercicio, 4 horas, porque me parece que 4 horas de ejercicio al día es suficiente. Algo que sí es importante es evitar automedicarse. Si uno no es bueno que uno se ajuste las dosis sin una supervisión médica, ya que esto puede alterar, puede generar impacto en nuestra salud. Entonces, si yo no me estoy sintiendo bien, es muy importante buscar la ayuda con un médico psiquiatra, con un médico, para ver el ajuste de la medicación. Si yo lo hago yo mismo, me puedo estar exponiendo a riesgos porque yo no conozco las implicaciones. Eh, si me está costando levantarme, para generar un hábito, uno tiene que comenzar a estructurarlo. Si, por ejemplo, yo soy de esas personas que me estoy acostando tarde, después de medianoche, a medianoche, y me estoy levantando por ende tarde, debo comenzar a levantarme temprano. Así me acueste tarde, me levanto temprano y eso me ayuda a estructurar. Y el mismo cansancio del día de la trasnochada va a hacer que el sueño de la siguiente noche pueda ser más temprano e inducir un sueño natural. Ok, estamos hablando de ejercicio. Sí, ejercicio no sería recomendado más de 4 horas, o sea, serían 2 horas, pero también hay que ver, hay que diferenciar. Si uno es un deportista de alto rendimiento, digamos, el tipo de actividad física debe ser un poco mayor. Si yo soy una persona más bien sedentaria, incluso 90 minutos podría ser excesivo. Entonces hay que mirar la parte del ejercicio dependiendo de mi parámetro normal. Si yo comienzo a notar que yo era de las personas que hacía 1 hora de ejercicio, pero comienzo a hacer 2, 3, 4 o 5 horas de ejercicio, la primera alarma que se me debe prender es si yo estoy entrando de pronto en una hipomanía, ya que el incremento, ya que el incremento de actividad física de una forma exagerada, sin tener cansancio sin sentirlo puede ser un síntoma de que ya me estoy subiendo y puedo estar entrando en una crisis hipomaníaca. Si es salir a caminar, salir a hacer mercado y eso, me parece también que 4 horas puede ser excesivo porque estamos en cuarentena. Y parte de lo que estamos buscando ahorita es evitar salir tanto. Está bien, digamos, salir a hacer las cosas básicas, pero salir 4 horas diarias a la calle realmente se está incumpliendo la cuarentena y se están exponiendo a riesgos. Y el riesgo es de contagio, ¿sí? Y de pronto alguien dirá, pero yo soy una persona joven, yo no tendría tanto riesgo del virus. El problema es que si yo me contagio, yo puedo contagiar a otras personas que de pronto sí pueden tener mayor riesgo. Entonces es muy importante limitar las salidas, ya que esto puede impactar negativamente eh, en mi salud y en la salud de las personas que están cercanas a mí.
Claro, por eso es muy importante limitar las salidas. Uno debe salir solo a lo estrictamente necesario. 7 horas también me parece que es excesivo y hay que evitarlo al máximo. Si uno sale, hay que llevar las medidas de protección, pero hay que evitar salir. Si no cumplimos la cuarentena, pues esto nos puede llevar a riesgos a ustedes y a riesgos para su familia. Entonces es muy importante, si yo no tengo la necesidad de salir, no salir. Yo sé que el encierro puede ser difícil y es difícil para todos, pero tiene un sentido. Entonces es muy importante saber que si no tengo la necesidad de salir, es mejor no hacerlo. Entonces estamos hablando de que necesitamos en las actividades del día a día, primero, levantarse a ciertas horas, evitar eh, evitar acostarse, o sea, acostarse siempre a una misma hora, levantarse a una misma hora, bañarse, arreglarse, incluir algo de actividad física al día. Ya tocaría mirar, dependiendo de mi entorno, cómo la voy a estructurar. Las comidas. Recordemos que entre más sedentarios estemos, más se aumenta la parte del aumento de la ingesta alimentaria, o en algunas personas se puede disminuir. Entonces es muy importante estructurar los momentos de las comidas, por lo menos las 3 comidas diarias, que es el desayuno, el almuerzo y la comida, o la cena. Es muy importante tener estas comidas y limitar el consumo de carbohidratos, ya que muchas veces al estar en el encierro tenemos acceso a estos alimentos y si no los regulamos, esto puede hacer que nos subamos de peso. Y si vamos al otro lado y es que no estoy comiendo, si yo comienzo a dejar de comer y comienzo a perder peso y comienzo a entrar en rasgos de desnutrición, esto también me va a bajar las defensas. Y esto también me podría ser propenso a enfermarme, no solo del coronavirus, sino de cualquier otro tipo de, de enfermedad, porque la desnutrición aumenta el riesgo de otras enfermedades. Eh, También las actividades, como les explicaba, las actividades de ocio, que son ya personales, también es importante tenerlas día a día. ¿Listo? Eh, Viví en una zona, no es recomendado salir así, esté en una zona donde no hay mucho contacto, donde no haya muchas personas, ya que sí, el virus no está en el aire, es en gotas, pero el virus sí puede vivir en las superficies por donde pasamos. Entonces, si yo salgo y por ahí pasa una persona que tenía el virus puede seguir ahí y puede entrar en contacto conmigo, ya sea en mis zapatos, en mi ropa, en mis manos. Y eso, cuando yo vuelva a la casa y yo entro en contacto con esas zonas que ya estaban en contacto con el virus, pueden puede transmitirse y puedo estar en riesgo de infección. Por eso es muy importante evitar salir al máximo. Y si yo salgo, porque hay cosas que son inevitables, como el mercado o las obligaciones económicas o las cosas que uno tiene que hacer, si yo salgo, llevar las medidas de protección y adicionalmente al volver desinfectar toda la ropa con la que yo estuve en la calle, el lavado de manos. Lo que es, bueno, precisamente por eso alguien dice, ¿qué saco con ponerme la careta y guantes si me pueden transmitir el virus por los ojos? Precisamente por eso hay que lavarse las manos todo el tiempo y evitar tocarse la cara para evitar que entre en contacto por algunas partes. El virus se transmitiría por los ojos si yo entro en contacto con fluidos que tengan el virus. Si no, no me va a entrar por el aire directamente a los ojos. Por eso, la medida más importante es el lavado de manos. Si yo uso careta o uso guantes, pero son guantes que llevo todo el día puestos y no me lavo las manos o esos guantes están en contacto y no los lavo, el virus puede estar ahí.
Por eso el lavado de manos no lo reemplaza ni los guantes ni el tapabocas. Si yo uso tapabocas, pero todo el tiempo me lo estoy cogiendo, todo el tiempo me estoy molestando, o no me lo pongo como está indicado, cada vez que la mano vaya a la cara, me puede generar riesgo de transmisión. Por eso es muy importante el lavado de manos. Si yo no hago un buen lavado de manos, las otras maniobras pueden ser insuficientes. Si yo no tengo acceso a un lavado de manos constante, ahorita existen otras sustancias que nos pueden ayudar a desinfectar las manos. Están los geles antisépticos, está el alcohol, que puede ser una forma transitoria de limpiar las manos. Lo importante es limpiar completamente todas las manos. Eh, el tapabocas es, la gran mayoría de tapabocas son desechables. Sí es importante lavar los guantes de látex. Si yo no los lavo, o sea, si yo me pongo unos guantes y salgo a la calle y entro en contacto con todo y el virus estaba en alguna de esas superficies, obviamente puedo quedar en contacto con el virus en los guantes. Por eso hay que lavarlos. Entonces, por eso los guantes no reemplazan el lavado de manos. Esto es muy importante. La medida principal contra el contagio es el lavado de manos. Entonces, seguimos con la parte del manejo de la cuarentena, el manejo del tiempo. Entonces, si estructuramos rutinas, esto nos va a mantener ocupados. Como les digo, no son solo obligaciones, también actividades de ocio. ¿Qué sucede? Si yo no tengo actividades estructuradas, esto puede generar que aparezcan síntomas ansiosos y parte de la ansiedad es que pueden aparecer las rumiaciones obsesivas o es que me vengan las preocupaciones constantes y entre más tiempo libre yo tenga y menos actividades tenga, mayor probabilidad de que puedan aparecer estas ideas y estas ideas me pueden generar ansiedad y la ansiedad me va a generar más de estas ideas. Puede pasar. Alguien pregunta que si es normal que algunos síntomas debido al encierro como la fatiga o la dificultad respiratoria. Claro, puede pasar y esos pueden ser precisamente síntomas de ansiedad. En la medida que yo estoy encerrado y no tengo muchas actividades, esto va a hacer que obviamente la situación que estamos viviendo pues me genere preocupación, me genere ansiedad y por eso estos síntomas pueden aparecer. Y es perfectamente normal que sintamos ansiedad. También pretender que esto no nos está afectando sería algo que no es real. Esta es una situación difícil para todos como personas con o sin diagnóstico de trastorno eh, afectivo bipolar. Entonces, por eso es muy importante también aceptar que esta situación nos está generando ansiedad y que no está mal sentir ansiedad. Tenemos es que aprender a manejarla. Como yo les explicaba en las sesiones de los grupos de apoyo, eh, para poder manejar las emociones, el primer paso fundamental es reconocer lo que estamos sintiendo. Y lo que estamos sintiendo es perfectamente normal. Sentir ansiedad, sentir tristeza, sentir rabia, son emociones que aparecen porque tienen un sentido en nosotros. Y para poderlas manejar, pues tenemos que reconocerlas. Si no las reconocemos, podemos actuarlas sin darnos cuenta que estamos, que estamos actuando es una emoción. Y a veces las emociones, a veces no. Las emociones distorsionan nuestros pensamientos y nuestra realidad. Por eso cuando uno está triste, ve las cosas mucho más negativas de los que son. Cuando uno está ansioso, ve las cosas mucho más dramáticas de cómo son las situaciones. Y, y por eso el primer paso es reconocer esas emociones. Y si yo siento que me está costando dificultad manejarlas o las emociones ya se me están saliendo de control, recordemos que hay un diagnóstico de fondo y esta situación puede ser un detonante de crisis. Entonces, si yo comienzo a notar que estos síntomas se vuelven más persistentes,
duran varios días, todo el tiempo, es muy importante buscar ayuda, ya sea ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica, pero buscar ayuda para manejar esta situación, ya que recordemos que no es que diga que la cuarentena es, es una causa del trastorno bipolar o el aislamiento, pero sí puede ser un detonante de crisis. Y por eso es muy importante que yo aprenda a manejar estos momentos, ya que si no los aprendo a manejar, pues esto me puede generar una crisis. Y por eso hay que reconocer las emociones que estoy sintiendo. Y acá es donde entra a jugar un papel muy importante el automonitoreo. El automonitoreo de mis emociones, cómo me estoy sintiendo, qué está pasando, cómo estoy durmiendo, cómo está mi alimentación. Y si yo comienzo a notar que son cambios muy abruptos, que son constantes y que no mejoran, es muy importante buscar la ayuda profesional. Y ahí sería bueno buscar ayuda con psiquiatría o con psicología. Claro, ¿qué sucede? Digamos, el tapabocas tiene recomendación de uso cuando voy a estar en sitios donde estoy en contacto con muchas personas o muchas multitudes. No es que yo tenga que estar con el tapabocas todo el tiempo. Por eso el tapabocas se usa, por ejemplo, si tengo que ir a un sitio donde haya mucha gente, un conglomerado de gente, o voy a ir a una consulta médica y voy a estar en contacto directo con una persona. Ahí el tapabocas cobra relevancia. Pero si no tengo tapabocas, si yo hago un buen lavado de manos y una buena desinfección, puedo salir, obviamente, en lo estrictamente necesario. Por eso el tapabocas no es más efectivo que un adecuado lavado de manos. Las gafas de protección, volveríamos al punto. Ahorita la Organización Mundial de la Salud dice que gafas de protección solo deben usar las personas que están en contacto directo con fluidos o secreciones de personas contagiadas. Si yo no estoy en ese riesgo, pues no necesito usar gafas de protección. Puedo usar mis gafas si tengo problemas visuales, pero pues no es necesario usar gafas de protección. Claro, la parte económica va a tener un impacto muy importante y puede impactarnos a unos más que otros, y sobre todo la incertidumbre. Pero si yo comienzo a notar que hay ideación catastrófica sobre esta situación o aparece ideación suicida, es importante que busque ayuda profesional. Esta situación es difícil y para eso existen ayudas. Entonces es muy importante. Todos los servicios médicos siguen funcionando, entre esos el servicio de psiquiatría, tanto de EPS particulares o prepagadas. E incluso en muchas EPS, ahorita ya se está implementando el servicio de telemedicina, de tal forma que se puedan hacer consultas por vía virtual. Y la psiquiatría tiene la ventaja de que es una especialidad médica donde se podría aplicar la telemedicina. En cuanto a mileniarismo religioso, castigos divinos, profecías, yo creo que ese es el tipo de información que debemos limitar. Esta información lo único que está haciendo es generar mayor ansiedad y realmente no tenemos certeza de que esta información sea veraz. Entonces, por eso esta información solo nos va a generar mayor pánico y mayor desinformación. Lo que conocemos hasta ahora es que es un virus que apareció en China y que se contagia por las gotas. No hay que meterle todavía cosas proféticas, catastróficas, porque esto es parte de la misma ansiedad. Y si nosotros nos dejamos contagiar de este tipo de ideas, esto nos puede afectar mucho más. Claro, en cuanto a la limpieza, todos los elementos que compremos, si por ejemplo vamos al supermercado y hacemos un mercado, sí, es muy importante limpiar completamente todos los elementos que compramos. Lavar las verduras, limpiar los recipientes de los alimentos, ya que como les explicaba, el virus se transmite por gotas, pero puede vivir en las superficies.
en cualquier superficie, en unas más que otras. No tengo el dato exacto por superficie cuánto dura el virus, pero hay superficies donde el virus puede vivir hasta 12 horas. Y por ejemplo, si vamos a un supermercado y mucha gente está tocando los productos, si alguien eh, tiene contacto con el virus y toca el producto, sí sería muy importante hacer limpieza de los productos. También ahorita está circulando un video de una médica donde explica cómo hacer una desinfección una vez llegamos a la casa. Ese video, yo creo que después yo se lo mando a Carolina para que lo ponga en la página de la asociación para que todos vean cómo se hace la desinfección. Eh, Adicionalmente, alguien pregunta, siento que me arde la garganta todo el tiempo, pienso que tengo fiebre, ¿eso será ansiedad? Primero, para poder mirar objetivamente si es fiebre, tenemos que tomarnos la temperatura con un termómetro. Fiebre es temperatura por encima de 38 grados. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que uno debe sospechar que está enfermo de coronavirus si uno tiene fiebre. Fiebre persistente. Fiebre persistente es más de 2 o 3 días. Y dificultad respiratoria. Esos son los signos de alarma. Pero necesitamos mirar objetivamente estos parámetros. La ansiedad nos puede hacer creer que tenemos fiebre, que tenemos dolor de garganta, y por eso es muy importante reconocer la emoción. Por eso el primer paso para poder manejar la ansiedad es reconocerla. Y como hablábamos en el grupo de apoyo, muchas veces estamos ansiosos y no nos damos cuenta de que tenemos ansiedad. El primer paso para saber si estamos ansiosos o no es hacer el automonitoreo, como hablábamos en los grupos. Primero debo reconocer las señales de mi cuerpo. La ansiedad se puede manifestar en múltiples niveles. Eh, se puede, se puede manifestar a nivel cardiovascular, se me puede subir la tensión, puedo sentir que se me aprieta el pecho, también a nivel respiratorio, falta de aire, se me pueden dormir las manos, me pueden dar ganas de orinar, me puede dar estreñimiento, me puede dar diarrea, me puede sudar el cuerpo, las palmas de las manos, pero no a todas las personas se les manifiesta la ansiedad de la misma forma. Entonces es muy importante reconocer normalmente cuáles son las señales que yo tengo cuando estoy ansioso. Y con eso podría ser una pauta para poder reconocer esos momentos emocionales y poderlos manejar. Si yo no reconozco que estoy ansioso, no voy a poder entender esos pensamientos catastróficos que aparecen, porque la ansiedad también se manifiesta a través de pensamientos. Eh, ¿Cómo son esos pensamientos? Por lo general, los pensamientos ansiosos son pensamientos catastróficos sobre algo que no ha pasado. Si yo me veo pensando constantemente sobre el futuro, sobre cosas que todavía no se han dado, muy probablemente esos son pensamientos ansiosos. ¿Y qué sucede con esos pensamientos ansiosos sobre el futuro? Pues como son de cosas que no han pasado, pues no las puedo modificar. Si yo estoy pensando que en 3 meses todo va a estar terrible, yo no puedo manejar lo que va a pasar en 3 meses en este momento, pero sí puedo manejar lo que me está pasando en este momento. Y en este momento es que estoy sintiendo una emoción, y una emoción que es producto de una situación que estoy viviendo. Y tengo que manejar esa emoción, porque esos pensamientos no los puedo modificar si yo no manejo la emoción que estoy sintiendo. Y precisamente para manejar la emoción tenemos varias pautas. Primero, el reconocimiento. Segundo, para personas con trastornos de ansiedad o ansiedad desbordante, el manejo farmacológico. Tercero,
el ejercicio, que ya lo habíamos hablado en otro momento. Cuarto, hablar de la situación, hablar de lo que me está generando ansiedad. A veces el simple hecho de hablar de lo que estoy sintiendo en ese momento tiene un efecto terapéutico. Yo veo mucho eso en consulta y lo he visto mucho en estas semanas, que muchas personas llegan muy cargadas por toda la situación y el hecho de poner en palabras lo que les está pasando ayuda a disminuir la ansiedad porque le da un sentido a esa situación que está pasando en mi cuerpo y busco una forma de salir. Si yo estoy en mi casa, estoy solo, no tengo con quién hablar, también existen otros medios de poder expresar eso. Y puede ser a través de escribiendo, o grabándome notas de voz diciendo lo que siento, eso nos puede ayudar a, a canalizar esto. Alguien pregunta que si tiene una preexistencia de leucemia y quiere volver al gimnasio el 13 de abril, ¿es aconsejable? Yo creería que no. ¿Por qué? Porque la leucemia es una enfermedad que por lo general baja las defensas. Entonces no es recomendable exponerse. Y recordemos que la cuarentena muy probablemente se va a extender más allá del 13 de abril. Y entonces es muy importante evitar estar en sitios donde haya mucha gente. Lo que puedo hacer es crear una rutina en mi casa. Eso sí nos podría ayudar. Alguien dice que tiene miedo de ir a su cita con psiquiatría porque siente miedo de contagiarse. Eh, yo creo que sí es fundamental seguir en los controles médicos con psiquiatría. Recordemos que el trastorno bipolar es una enfermedad que si yo dejo de asistir a psiquiatría y dejo de tomarme los medicamentos se puede descompensar. Y una crisis sumada a la situación actual puede hacer que la situación se vuelva mucho más difícil de manejar. Es mejor salir, yo considero que las citas médicas son de esas situaciones que son puntuales en las que yo debo ir al médico. Si no, si por ejemplo yo estoy asintomático, estoy tranquilo y tengo medicamentos suficientes, de pronto no es necesario que vaya a la cita médica. Pero si yo no estoy bien emocionalmente o no tengo los medicamentos y necesito la fórmula, sí es muy importante ir al psiquiatra. Alguien acá habla que las citas en Sanitas se cancelaron hasta nueva orden. Eso es falso. En Sanitas, yo trabajo en Sanitas y en Sanitas todavía hay citas médicas. Se han cancelado algunas, pero en este momento se están estructurando citas por telemedicina. O sea que muy probablemente esas citas canceladas se van a estar estructurando para hacerlas vía virtual, enviando las fórmulas directamente a los correos electrónicos y ya hay convenios con las farmacias para darle continuidad a los tratamientos. Pero es muy importante darle continuidad a las citas médicas. Por eso, puede que se haya cancelado la cita, pero es muy importante estar pendiente porque se están estructurando. Puedo hablar de Sanitas, que se están estructurando citas por telemedicina. No sé las otras EPS, pero me imagino que ya se están iniciando protocolos para manejar la situación. Entonces, seguíamos hablando sobre el reconocimiento de las emociones. Entonces, debo reconocer mi estado emocional. ¿Y qué sucede con algo que ya también lo hemos hablado en el grupo? Tenemos, ahorita existe una tendencia de negar las emociones negativas y como que estar triste o estar de mal genio, tener rabia, es algo que no deberíamos sentir. Y yo creo que este es un momento donde cualquier emoción es válida, incluida la rabia. Y si siento rabia, es muy importante que reconozca esa rabia y la maneje. Es más fácil manejar la rabia sabiendo que tengo rabia a negar la rabia que se me salga de otras formas o se me salga con quien no debo. Y eso puede generar, y eso puede generar
em, que la rabia termine afectando mi relación con las personas que están cerca a mí. Entonces, por eso es muy importante reconocer esas emociones, entre esas la rabia, la tristeza, la ansiedad. No está mal sentirse triste, no está mal sentir rabia, no está mal sentir ansiedad. Si la siento es por algo, tengo es que entenderla y asumirla. Las emociones son reactivas y recordemos que ya lo hemos hablado en los grupos. El primer paso, como las emociones son reactivas, debo identificar qué es lo que me está generando la rabia, qué es lo que me está generando la tristeza, qué es lo que me está generando la ansiedad. Y la ansiedad, la tristeza o la rabia es la situación económica, es el miedo a la infección del coronavirus, las situaciones que estoy viviendo en mi casa con mi familia. El primer paso es reconocer cuál es la situación que me está afectando. Eh, escucho algo de interferencia, no sé quién. Si quieren, las preguntas háganlas por el chat para que no se interfiera el sonido. Eh, entonces, es muy importante para poder manejar una emoción, reconocer de dónde viene esa emoción. Y el siguiente paso es entenderla y entenderla en mi cuerpo y ya después manejarlo. También lo hemos hablado en el grupo. Para manejar una emoción que aparece reactiva a una situación, debo abordar la situación. Si la situación es una situación que yo puedo modificar, pues debo buscar modificarla. Si, por ejemplo, la ansiedad es el manejo del tiempo en el encierro, pues debo buscar cómo estructurar el manejo del tiempo mientras estoy en cuarentena. Si es la relación con mi familia, pues debo abordar la situación que se está dando con mi familia. Porque si yo no manejo la situación que me está causando la emoción, pues es muy probable que la emoción persista. Y ojo, que estamos hablando de emociones sin hablar de crisis. Si ya estamos hablando de crisis, ya la conducta es diferente y es buscar la ayuda con el profesional y manejar esto ya con, con, con psiquiatría, que sería ajuste de medicación o tomar una medida ya desde el punto de vista médico. Estos son emociones, estoy hablando de emociones normales que podemos experimentar en un momento. ¿Listo? Eh, Al ligar la situación, como les explicaba, buscar resolver la situación y buscar la forma de abordarla y eso tiene que ver con la catarsis, que es catarsis como sacar lo que estoy sintiendo, ponerle un sentido, darle nombre a ese malestar que tengo internamente. Y eso se puede hacer a través del diálogo, se puede hacer a través de la escritura. Algo que yo he visto muy frecuentemente en la asociación es que las personas con trastorno bipolar tienen muchas veces grandes habilidades artísticas o formas ingeniosas de expresar estados emocionales. Yo creo que este es el momento de buscar potenciar eso. Si yo, por ejemplo, soy muy dado a la música, pues buscar eh, ese vehículo musical para expresar las emociones. Si yo soy más bien de pintar, pues buscar también la pintura, buscar canalizar todos esos estados emocionales desde diferentes formas, entre esas las formas artísticas o formas diferentes. Por eso es muy importante, si yo soy una persona más bien física, el ejercicio. El ejercicio está comprobado que puede disminuir muchos estados emocionales. Y obviamente también acá podría entrar la parte espiritual. Y esto es independientemente de las creencias religiosas, pero la parte religiosa muchas veces puede ayudar a aliviar ese malestar que yo siento. Y si no es parte religiosa, puede ser parte espiritual como meditación. Por ejemplo, una de las herramientas que tiene mucha evidencia en el manejo de la ansiedad principalmente es el yoga. Entonces, por ejemplo, el yoga o algún tipo de meditación
puede ayudarnos a manejar esos estados emocionales que tenemos. También las técnicas de relajación. Por ejemplo, hace poco tuvimos la sesión de trastornos de ansiedad y ahí practicamos una técnica de relajación. Yo creo que ese tipo de herramientas son herramientas que pueden ser muy útiles para manejar esos momentos emocionales. ¿Listo? Ahora hablamos de cuarentena, reconocimiento emocional. Claro, pilates, yoga, sí, ambas funcionan. E incluso acá es la técnica que a mí me funcione. Técnicas de meditación existen muchas y a veces hay personas que el yoga o los pilates no les funcionan. Pero si yo tengo una técnica que yo he visto que me alivia mi malestar, es bienvenida, independientemente de la que sea. Yo creo que acá no hay una forma única de manejar esta situación. El primer paso es reconocer qué es lo que siento, quién soy yo y buscar desde esa perspectiva cómo manejarlo. No existe una fórmula única para todos. Yo les doy unas pautas generales, pero esto también tiene muchas formas individuales de manejarlo. Hay personas que pueden canalizar y manejar esto también desde otras formas. Y si yo veo que eso me está funcionando, pues lo puedo, lo puedo usar. Eh, Los pranayamas, claro, meditación con sonido, todo es bienvenido. Bueno, que estés muy bien, Adriana. Eh, eh, perdí el hilo. Entonces, sí, todo tipo de oración dirigida, todo esto funciona siempre y cuando sea algo que a mí me ayuda y que yo veo que me funciona, ¿sí? Si yo soy una persona que de pronto no soy de una formación católica religiosa, de pronto la oración católica religiosa no es la forma de manejar la ansiedad. Por eso acá no es de imponer, sino es dependiendo de cada persona. Y por eso hablo de espiritualidad. Si yo tengo una formación católica y eso me ayuda, bienvenida. Pero si yo soy judío y mis cultos de mi religión judía me ayudan, también son bienvenidos. O sea, acá el punto es que cada quien encuentre ese espacio consigo mismo para manejar estas pautas. Entonces, ya estábamos hablando de esto, ahora vamos a pasar a otro punto que es importante y tiene que ver con la comunicación. Como les estaba hablando al comienzo de la charla, una de las situaciones que más aumenta los conflictos interpersonales es la de reducción del espacio interpersonal. Entonces, ahorita que estamos en cuarentena y que se ha visto reducido estos espacios y estamos en contacto mucho más cercano con personas, con personas cercanas a nosotros, pero estamos en contacto constante, esto puede aumentar los conflictos interpersonales. Por allí hace un rato vi que Holly estaba preguntando que tiene conflictos con su familia. Claro, esto es muy frecuente que pase cuando los espacios de esparcimiento de uno se ven reducidos y uno está conviviendo con otras personas. Y la parte fundamental para poder manejar esto es una adecuada comunicación. Y por eso tenemos que hablar de comunicación. Recordemos, como ya lo hemos hablado en la parte de comunicación asertiva, que tenemos que mirar la forma de cómo nosotros hablamos con las otras personas. Y esto va muy ligado al reconocimiento de las emociones. Yo para poderme comunicar adecuadamente con otra persona, el primer paso es reconocer la emoción que estoy sintiendo con respecto al otro, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy en un espacio reducido y estoy con mi mamá, con mi hermana, con mi novia, con mi primo, y tengo rabia, tengo tristeza, tengo ansiedad, estoy molesto porque
hay ciertas cosas del otro que me molestan, el primer paso para yo poderme comunicar adecuadamente con esa persona es reconocer esa emoción que estoy sintiendo en ese momento, ya que como les había hablado en la charla, les he hablado en la charla en varias ocasiones, el 70% de la comunicación es lo no verbal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablo con otra persona, el 70% es la forma en que yo digo las cosas y solo un 30% es lo que estoy diciendo. ¿Y qué sucede? Que la parte no verbal o el lenguaje preverbal es manejado por las emociones. Por ende, si yo no tengo claro cuál es mi emoción al momento de comunicarme, voy a estar transmitiendo un mensaje diferente entre lo que digo y cómo lo digo. Acá viene, por ejemplo, es difícil de pronto hacer el ejemplo porque como no es físico, pero por ejemplo cuando las personas, eh, digamos, alguien que esté ansioso y que trate de hablar, estoy tranquilo, no me pasa nada, es que por más de que yo diga estoy tranquilo, pero muevo las manos, comienzo a respirar muy rápido, pues esto se puede ver que estoy es ansioso, así yo esté diciendo que no lo estoy. Lo mismo pasa con la rabia. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando una persona les está diciendo algo, pero lo que importa es el tono de voz, la forma en que mira, la forma en que pone las manos, la forma en que mueve los labios, y así me esté diciendo un consejo, si me lo está diciendo de una forma que yo lo interpreto, que yo veo señales de otra cosa, no voy a ser receptivo a eso. Y lo que voy a recibir es la emoción del otro. Y esto va sobre todo con la rabia. Muchas personas tienden a negar la rabia al momento de comunicarse. ¿Y esto qué hace? Pues que la rabia tome la comunicación y el momento de comunicarse. Entonces, por eso es muy importante reconocer la emoción. Y al reconocerla, debo asumirla. Como les he dicho, estamos en un momento difícil y esto nos está evocando muchas emociones. Y no está mal sentir ni rabia, ni sentir tristeza, ni sentir ansiedad por la situación, por la interacción con el otro, por, la, por los vecinos, por la música de los que ponen abajo. Todo esto nos va a evocar emociones y no está mal sentir eso, pero tengo que asumirla. Y al momento de comunicarme, la mejor forma de que esto no altere la comunicación es ser directo y explícito con lo que siento. Claro, nos debemos preparar para una larga cuarentena, pero recordemos que pensar demasiado a futuro es parte de la ansiedad y por eso tenemos que manejar la ansiedad del presente. Estamos manejando un tiempo de cuarentena. Ya miraremos cuando se cumpla ese tiempo qué va a pasar. Con estresarnos ahorita, si van a ser 5, 6 meses, 4, 3, eso solo nos va a afectar el presente. Tenemos que asumir el momento actual. Ya miraremos cuando llegue ese momento cómo asumimos ese nuevo momento. Porque no podemos manejar de lo que no tenemos certeza ahorita. Entonces, debo reconocer ese estado emocional y asumirlo. Entonces, al momento de comunicarme, debo hacer explícita esa emoción con el otro. Es más fácil ser claro desde el comienzo y si yo tengo rabia con alguna de las personas con las que yo estoy interactuando, decirlo de entrada. Mira, estoy con rabia, estoy con ansiedad, estoy triste y ahí voy a comunicar la situación. Y ahí va la parte verbal. Entonces, dejo explícito ese estado emocional que tengo, lo asumo y se lo comunico al otro, para que el otro sepa también
cuál es mi estado emocional. Ya que si no somos directos, eso puede hacer que la otra persona se confunda. Y eso, por ejemplo, pasa muchas veces en las relaciones de pareja, que la otra persona espera que el otro sepa cómo se siente sin decirse. Y eso complica mucho las cosas, porque si uno no es directo, a veces el otro no lo entiende. Hay personas que son muy perceptivas y sobre todo las mujeres son mucho más perceptivas de la parte no verbal, pero los hombres a veces no la tienen tan clara. Entonces es mejor ser directos para evitar falsas interpretaciones. Si yo estoy molesto y alguien me pregunta cómo estás, y yo digo, bien, es mejor decir, tengo rabia. Es más claro y el otro le queda claro y no se presta a otro tipo de interpretaciones. Y eso puede mejorar la comunicación bastante, ya que al hacer directa la emoción y la situación que yo siento, el otro ya lo sabe y ya va a estar en la misma línea que nosotros. Eso es fundamental, pero acá viene el siguiente punto, y es que para que haya una adecuada comunicación, no solo es lo que yo siento y lo que yo pienso, sino también que al frente mío hay una persona que está sintiendo y también está pensando muchas cosas. Y es una persona que, en este caso puntual, está en la misma situación que nosotros. Y es que está en cuarentena, que esto también le está generando emociones, que estas emociones lo están afectando y yo también debo entender que mis emociones son válidas, pero también son válidas las emociones del otro. Entonces, por eso es muy importante al momento de comunicarnos, no solo reconocer y aceptar mis emociones, sino entender, reconocer y aceptar las emociones de la persona que tengo al frente. Y por eso también es mirar cómo está la otra persona. Si, por ejemplo, yo tengo rabia y la otra persona está triste, de pronto no es el mejor momento para yo expresar mi rabia directamente contra él, porque eso podría vulnerarlo más. Y es entender, o si yo, por ejemplo, tengo rabia y la otra persona está triste, al entender que la otra persona está triste, esto me puede hacer modular mejor la pauta de comunicación. Acá ya estamos hablando de algo que es fundamental para la comunicación y tiene que ver es con la empatía, que la empatía es la capacidad de ponernos en la situación del otro. Si yo no soy capaz de ponerme en la situación emocional del otro, va a ser muy difícil comunicarme, ya que si yo no puedo ponerme en la situación del otro, pues no voy a entender las razones del otro. Y si yo no entiendo las razones del otro, no va a haber una adecuada comunicación. Claro, acá alguien que se llama Del dice algo que me parece muy importante y estoy completamente de acuerdo. Comunicación asertiva es comunicar las cosas que yo siento y pienso en el momento, teniendo en cuenta lo que siente y piensa la otra persona. No expresar o no decir las cosas de pronto por evitar un conflicto, un malestar, eso no es comunicación asertiva. Porque si hay algo que a mí me está molestando y yo no lo abordo, el malestar va a seguir creciendo. ¿Y qué pasa con este tipo de respuestas? Que terminan haciendo que las personas se carguen y eventualmente lleguen a un punto donde no pueden cargar más y exploten. Y eso hace que venga una conflictiva mucho más grande, donde no solo va a salir el momento que detona eso, sino todo el acumulado de cosas que venían. Y adicionalmente, se ha demostrado que las personas que tienden a acumular y a evitar sistemáticamente esto son personas que tienden a deprimirse más y a presentar más síntomas ansiosos. Entonces, callar no es una forma asertiva
de manejar un malestar. Tenemos que comunicarlo en el momento. A veces las pequeñas cosas, si no se hablan, se pueden volver cosas grandes. Y eso se llama el efecto bola de nieve. Entonces, por eso es mejor decirlas en su momento para que las cosas se puedan modificar. Y además lo otro, en la convivencia siempre coexisten personas con formas de ser diferentes, con gustos diferentes, mañas diferentes, situaciones diferentes. Y en medio de la comunicación es que uno busca mediar estas diferencias. Si hay algo que a mí me está molestando de la otra persona o hay algo que la otra persona hizo que me afectó y yo no lo comunico, es muy probable que esa situación se vuelva a repetir. Entonces, estas situaciones pueden hacer que las relaciones se deterioren. Entonces, por eso es muy importante comunicar, hablar de las cosas. Y como les digo, hablar de las cosas teniendo en cuenta lo que yo siento y pienso, pero también entendiendo lo que siente y piensa la otra persona, para que haya una adecuada comunicación y una comunicación efectiva. No es convencer al otro de mi razón o dejar que el otro eh, me convenza de lo que está pasando. Es crear desde ese espacio donde nos estamos comunicando una solución intermedia donde yo tengo que ceder una parte y el otro tiene que ceder para que ambos estemos cómodos con la situación. ¿Sí? Si, por ejemplo, parte del conflicto tiene que ver con que yo estoy haciendo todos los quehaceres de la casa, yo tengo que cocinar, lavar, planchar, lavar, y la otra persona considera que como está trabajando no tiene que hacer nada, no es que el otro haga todo o el otro no haga nada, sino crear un espacio donde se compartan las cargas, de tal forma donde yo cedo una parte y la otra persona también cede otra. ¿Y esto qué hace? Que se construye un acuerdo donde ambas personas se benefician de una forma, pero también se comprometen en otra. Y esto ayuda a mejorar las pautas de interacción. ¿Sí? Obviamente, esto se va construyendo en los momentos. Y la idea no es que con lo que les acabo de decir, ustedes se vuelvan los conciliadores más expertos que existan, pero son pautas que deben comenzar a implementar para mejorar estos momentos tan difíciles. Y sobre todo que en la parte de la comunicación es muy importante tener en cuenta esto. Recordemos, reconocer mi estado emocional, poder expresar lo que siento y pienso, la emoción por delante, reconocer el estado emocional del otro, validar lo que siente y piensa y construir acuerdos desde esa perspectiva, desde lo que yo siento y pienso y desde lo que siente y piensa el otro. Acá no hablamos de quién tiene la razón, ambos tenemos la razón y ambos nos hemos equivocado, pero desde esas partes se construyen acuerdos para que estemos mejor. Y esto nos va a ayudar a mejorar estas pautas de interacción. Eh, Adicionalmente, ya para ir cerrando, recordemos, no está mal sentir tristeza, no está mal sentir ansiedad, no está mal sentir rabia. Tenemos es que asumirla y manejarla. ¿Cómo la manejamos? Estructuremos una rutina. Recordemos que el trastorno bipolar nos altera las rutinas y la planeación es una de las dificultades más grandes. Entonces, organicémonos. Organicemos en un calendario cómo vamos a manejar estas pautas, cómo vamos a manejar cada día. Incluyamos hábitos saludables, hacer ejercicio, las alimentaciones, levantarme todos los días a la misma hora, acostarme a la misma hora. Obviamente, evitar los hábitos lesivos,
como el consumo de sustancias psicoactivas, eh, evitar el consumo de café en la noche, hacer ejercicio, incluir algo de meditación, ya sea de forma espiritual o de forma religiosa, mejorar las pautas de comunicación y, sí, lastimosamente, el trastorno bipolar y el alcohol no son compatibles. Y si yo comienzo en un momento de malestar a consumir alcohol, esto me puede no solo empeorar el estado emocional, sino me puede llevar a una crisis. Entonces, el alcohol yo creo que es de las peores cosas que podemos usar para manejar estos momentos tan difíciles. Y recordemos, cumplamos las pautas de la cuarentena. Tenemos que evitar salir. Tenemos que lavarnos las manos constantemente. Salir solo para lo estrictamente necesario. ¿Qué sucede con el cambio de vivienda? Yo creo que en los momentos de crisis, hacer cambios trascendentales es el peor momento. ¿Por qué? Porque es ir a una situación desconocida, una situación que no sé cómo va a resultar, y además que ya está demostrado que los trasteos o los cambios de vivienda o de ciudad son detonantes de crisis. Entonces, creo que no sería el mejor momento para cambiar de vivienda. Si ya es algo inevitable, pues toca hacerlo y hay que estar muy pendiente de lo que pueda pasar. Pero yo creo que este es el momento, es de manejar el estado emocional. Decisiones trascendentales creo que pueden estar distorsionadas por las emociones que estamos sintiendo. Yo creo que es momento de manejar lo que nos está pasando, pero evitar cambios trascendentales, ya que esto podría descompensarnos. Recordemos, cumplamos la cuarentena, lavado de manos, evitemos salir y evitemos la información. Hay muchas cadenas por WhatsApp que llegan por todo lado donde hay información que nos está desinformando. Evitemos exponernos a ese tipo de información. Si yo leo una cadena de WhatsApp o leo alguna noticia que me genera ansiedad, que me genera malestar, eso debería ser un indicador de que es algo que yo no debo compartir. Porque si me generó malestar a mí, probablemente va a indisponer a otras personas. Informémonos solo de las páginas que tienen un aval científico, que tienen un aval, un aval autorizado por las entidades gubernamentales. Esto nos va a permitir, esto nos va a permitir informarnos de lo que necesitamos informarnos y no desinformarnos leyendo cosas que no nos aportan. ¿Listo? Vamos a dejar acá y vamos a dejar un tiempo para preguntas. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Recordemos, los medicamentos los maneja el psiquiatra y debo mantener mis tratamientos. Si se me descompensa la enfermedad, esto solo va a empeorar las cosas. O sea que sí debo continuar con mis controles médicos, debo continuar con mis tratamientos y debo seguir con todas las cosas que son de mi salud. O si no, esto me puede descompensar. ¿Sí? Si yo estoy estable y tengo medicamentos y no necesito una cita inmediata, eso se puede dar espera. Pero si se me van a acabar los tratamientos o yo estoy ya viendo que no estoy bien, por favor, vayan a las citas. Esto también es por su salud. El trastorno bipolar, si se descompensa en este momento, solo va a empeorar las cosas. Por eso es muy importante tratarse la enfermedad. Doctor, por
estar con nosotros en este espacio para tener estas importantes recomendaciones, las cuales es importante que pongamos en práctica. No solo es estar en esta conferencia participando, no solo es estar en este espacio, sino realmente ponerlas en práctica cada día en nuestra vida, en nuestra casa. Sí, no es el momento de suspender los tratamientos y hay que evitar, pues, evitar en sitios de hospitalización. Pero si estoy en crisis, toca ir, ¿sí? Si estoy en crisis, es algo que tenemos que evitarlo. Pero si yo estoy en una manía, puede ser peor estar en la calle, puede ser peor estar en la casa. O sea, la idea es hacer todo lo posible para evitar estar en crisis, pero si la crisis llega, toca hospitalizar. Evitar el consumo de bebidas oscuras, entre esas el café, la Coca-Cola, el té oscuro, ya que estas son bebidas estimulantes. Evitar hacer actividad física al menos 2 horas antes de acostarme. También ver televisión en la cama o tener las luces prendidas en el cuarto. Esto altera el patrón de sueño. Recordemos que todos los seres vivos todos los mamíferos funcionamos con ciclos de luz y oscuridad. En la medida que se va oscureciendo el día, nuestro cerebro libera unas sustancias que inducen el sueño natural. Si yo al dormir tengo estímulos luminosos como pantallas de celulares, televisores, tablets o cualquier este tipo de estímulos van a confundir mi cerebro al momento de dormir. Y si yo tengo problemas de sueño, esto me puede empeorar la parte del sueño. ¿Listo? Adicionalmente, la cama solo es para dormir, ¿sí? Dormir y tener relaciones sexuales. Si yo no tengo sueño, no debo estar en la cama. Solo usemos la cama para lo que está diseñada para usarla y si por alguna razón quiero hacer otra actividad, hacerla en otro espacio. Si quiero estar en mi cuarto, tener una silla para estar en mi cuarto, pero cuando vaya a la cama, que sea el momento de dormir, ya que el simple hecho de generar un hábito constante, esto va a inducir el sueño natural. Pues parte tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando de las rutinas y sobre todo, si uno no está solo, parte es, así uno esté solo, en este momento tenemos la ventaja del acceso a la parte virtual. Entonces yo puedo estar solo, pero puedo estar en contacto con muchas otras personas. Veamos este espacio. Todos estamos solos, pero estamos conectados virtualmente y compartiendo. Yo creo que esto es el uso que le debemos usar a la tecnología. Si yo me siento solo, yo puedo llamar a un amigo, a una amiga, a mi familia y compartir. Esto puede ayudar a que no me sienta tan solo. Adicionalmente, obviamente, las rutinas, el ejercicio, el reconocimiento emocional y todo lo que hemos venido hablando. Acá, acá alguien me escribe por privado que se ha sentido el día de hoy como rara y que siente dificultades para concentrarse, que es muy importante hacer un automonitoreo. Recordemos que no está mal sentir emociones, no está mal sentir ansiedad, tristeza, sentirnos confundidos, sentirnos un poco perdidos, porque toda esta situación nos está evocando emociones. Toda esta situación es difícil. Debo es monitorizar, entender qué me está pasando, por qué estoy sintiendo esto. Y esa es la gran dificultad. Precisamente hay que comenzar a generar los hábitos desde antes. Si a mí se me dificulta estructurar una rutina, debo estructurarla desde antes. O sea, que no sea empezar el día, cómo voy a hacer la rutina, sino desde antes saber qué voy a hacer. Esto es de arrancar. El primer paso siempre es el más difícil, pero debo poner algo de fuerza de voluntad. El momento para estructurar la rutina es el momento en el que yo me sienta mejor. Si yo estoy deprimido, creo que va a ser un momento muy difícil para comenzar a estructurar una rutina. Por eso, si yo me siento un día bien o incluso después de esta charla salgo con el impulso, debo hacer la rutina desde una vez, antes de que esta situación cambie y se me dificulte arrancar. Bueno, acá alguien habla sobre cómo utilizar adecuadamente el teletrabajo sin caer en exceso y en desgaste.
Pues yo creo que este es el momento donde debemos, primero, entender cuál es la imposición desde el teletrabajo, ¿no? Porque yo puedo darles unas recomendaciones, pero hay que mirar qué es lo que dice la empresa, ¿sí? La idea es que simplemente deben respetar sus espacios de descanso, deben de respetar sus espacios de desconexión. Hagan lo que tengan que hacer, pero cuando ya sea el momento de apagar el switch, apagarlo y crear el espacio de ustedes. O si no, esto nos va a llevar a un desgaste. Listo. Entonces dice acá Vanessa Martínez que sí, podríamos poner el link del formulario, sí, lo pondré en la página de Facebook para los que quieran recibir más información. Entonces que llenen esos datos con nombre y bueno, todos los datos que les pedimos para poder enviarles más información. ¿Listo? Bueno, y ya para cerrar, recordemos, estamos pasando por un momento difícil, no solo como individuos, sino como personas, como grupo social, como grupos familiares, y no está mal sentir todas estas emociones que estamos sintiendo. Pero recordemos, aunque estamos aislados en cuarentena, no estamos solos y todos estamos afrontando esto como grupo social y la unión hace la fuerza. Entonces trabajemos todos en conjunto, respetemos la cuarentena y apoyémonos como equipo, que vamos a superar esto. Gracias. Ok, perfecto. Dice Oscar González, muchas gracias doctor Nicolás por la charla y a los organizadores por hacerla posible. Bendiciones a todos. Bueno. En nombre de ASOBIVAR, Asociación de Bipolares de Barranquilla, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y bueno, sí, como les venía diciendo, pues muchas gracias al doctor por toda su entrega de tantos años con la asociación, por todo pues esa calidad humana, todo el tiempo que nos ha dedicado, todo el trabajo. De verdad el doctor se merece una felicitación y un reconocimiento muy grande de parte de nosotros. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues gracias doctor, de verdad, por todo. El mayor de los gustos. Listo, dice Nancy González, muchas gracias, a compartir con sus familias. Néstor Pinilla, gracias doctor Nicolás, gracias a la asociación. Listo, entonces doctor, no sé si dejamos aquí. Listo. Bueno. Entonces, bueno, alguien pregunta si por estos días va a haber alguna nueva videoconferencia. Sí, creería que posiblemente vamos a estar revisando la manera de mantenernos en contacto, la manera de seguir ayudándonos entre todos como comunidad y estaremos atentos a eso. Dicen acá abajo que muchas gracias por el apoyo, Laura Vega. Y bueno, básicamente sería eso, doctor. Muchas gracias y hasta la próxima. Espérate, aquí vi una pregunta que voy a decir. Alguien dice, bueno, doctor, sí, alguien siga. dice que es importante salirse del closet con el trastorno bipolar, que eso ayuda a eliminar el estigma. Yo creo que, al igual que como salir del closet en otros escenarios, eso es una decisión individual. Si ustedes quieren hacerlo y compartirlo públicamente, eso es decisión de ustedes. Acá yo creo que hay que respetar la voluntad de cada uno. Si ustedes se sienten cómodos, háganlo, compártanlo. Pero si no, también es entendible que no lo quieran hacer. Listo, Magali, bendiciones a todos. Gracias por estas indicaciones de hoy. Y bueno, doctor, muchas gracias. Estamos en contacto y pendientes de una nueva oportunidad. ¿Listo? Bueno. Bueno, feliz tarde. Hasta luego. Chao.